Si eres freelance y sientes que siempre estás buscando clientes, el problema no es que no tengas suficientes. El problema es otro, y hasta que no lo veas vas a seguir en ese bucle. El problema de la mayoría de los freelance no es que no tengan clientes, sino cómo funcionan esos clientes. Es decir, normalmente todo circula de esta manera. Consigues un cliente, haces el trabajo, lo terminas y vuelta al punto de partida. Y esto termina siendo una situación bastante complicada porque nunca sabes cuándo va a llegar ese siguiente cliente. Porque te mantiene en una posición donde no tienes un negocio, tienes una sucesión de trabajos. Y eso te impide muchas veces planificar tu propia vida, saber qué ingresos vas a tener y ni siquiera puedes decir, bueno, este mes estoy tranquilo. Porque lo más jodido del tema es que sabes que aunque en ese momento tengas trabajo, no sabes qué va a pasar el mes que viene, o la semana que viene, o dentro de 3 meses. El bucle prácticamente para todo el mundo es siempre el mismo. Vamos a ponerlo así, en la fase 1 tienes el trabajo y en esa fase estás ocupado. Tu enfoque es terminar ese trabajo lo mejor que puedas. Pero ¿qué ocurre? Que eso te impide a su vez buscar más clientes. Cuando estás enfocado en un trabajo, en un cliente, no estás buscando a otros. Y eso siempre nos lleva a esta fase 2, donde ese trabajo ya se ha terminado y ahora estás de bajón porque estás en urgencia, buscando a alguien, a un cliente de forma casi desesperada. Y a su vez te lleva a la fase 3, que es cuando ya has pasado ese límite de urgencia, acabas aceptando prácticamente lo que sea. Acabas negociando peor porque tienes más prisa y las urgencias son mayores. A la siguiente fase vuelve a pasar lo mismo. Y eso, a su vez, te lleva a la fase 4, donde aunque vayas teniendo más clientes, terminas por necesitando más. ¿Por qué? Porque has ido cogiendo cosas cada vez más baratas. Has cogido clientes en la fase de urgencia y eso te ha llevado a que necesites más. Y eso te lleva a su vez a tener menos tiempo para acabar cada uno de los trabajos, porque necesitas más trabajos cada vez para llegar a final de mes. Es un bucle que parece al de un agujero negro, porque al final cada vez estás más dentro, más dentro, más dentro, más dentro. Y eso te lleva a que realmente no estés nunca construyendo nada. Solo estás reaccionando todo el tiempo. Y ojo, porque así te puedes tirarte años, incluso. El verdadero problema no es que te falten clientes, sino que no tienes un sistema para tenerlos. Porque además hay otra cosa que también siempre pasa, que es que normalmente los clientes a un freelance le salen siempre de maneras diferentes. Un día te sale porque ha habido una recomendación de alguien, de un conocido. Otro día porque alguien te escribió un mensaje desde una plataforma. Otra vez porque alguien ha encontrado algo tuyo o un anuncio y te ha escrito por ahí. Es decir, al final todos tus pocos clientes vienen de canales muy diferentes. Y eso produce que tampoco tengas ninguna capacidad de replicar cuando te hace falta un cliente más, cómo sacarlo. Así que si no tienes sistema, no sabes tampoco cómo generar de forma autónoma esos clientes que te hacen falta y vuelves al bucle. Por eso siempre digo que sin sistema prácticamente cada vez es como empezar de cero la actividad. A ver, las plataformas como Workana, como Fiverr, en sí no están mal. Yo de hecho las he usado alguna que otra vez, sobre todo cuando empecé, cuando llegó la pandemia. Ahora bien, si estas plataformas se convierten en algún momento en tu opción principal, es cuando se produce un problema. Porque aquí no dependes de tus propias acciones, dependes del algoritmo, dependes de las decisiones que se tomen dentro de la plataforma. Y créeme que muchas veces no van a ser las mejores para ti. Y eso provoca que haya mucha gente con mucha urgencia. Y eso a su vez provoca que termines compitiendo por el precio. El cliente final, al final, lo único que va a decidir es por el precio. ¿Quién me hace esto más barato? Pero esto mismo lo podemos decir de otros canales que podemos encontrar en internet. Os pongo otro ejemplo, un fotógrafo que viva de los anuncios de Mil Anuncios, por ejemplo,
o un profesor de idiomas que lo único que tenga es unos cuantos de anuncios que va replicando en portales, tus clases particulares por ejemplo, y piense que eso es el flujo que le va a llevar sus clientes. Me parece que no. Básicamente porque siempre estás compitiendo en una posición bastante incómoda y desde un lugar donde tú no tienes el control sobre absolutamente nada. El cambio de enfoque es lo que hay que tener en cuenta lo primero. No necesitamos, en forma general, 20 clientes, sino unos cuantos que paguen bien. Y para entender dónde están esos clientes, tenemos que encontrar el canal adecuado y tratar de medir ese canal. Un sistema no tiene por qué ser algo complicado, simplemente es una manera que tú tienes de encontrar esos clientes y repetirlo y generarlo las veces que tú necesites sin que nada se interponga en ese camino. Es decir, que no haya ninguna decisión que no te pertenezca que te puedan quitar ese flujo. Y aquí necesitamos tres cosas. 1. Visibilidad, porque necesitas que la gente te encuentre, lógicamente, que sepan que existes. 2. Necesitamos confianza, que la gente sepa lo que haces y cómo lo haces. Es decir, que la gente desde fuera te perciba como una opción real. Porque al final te contratan por confianza, por ese ver cómo trabajas. Porque al final te contratan por confianza. Y 3 sería la entrada constante de oportunidades. Es decir, no te puedes quedar a cero cuando se termine un proyecto. Y no tienes que hacer más cosas, no va de hacer más cosas, sino de ser consistente con lo que ya haces. Y es muy importante recalcar que esto, el tener un sistema, no es algo inmediato, no es algo que te vaya a salvarte para el resto de la vida a partir de la próxima semana. No, montar un sistema muchas veces es hasta doloroso. Pero este dolor es lo único que te saca de ese bucle. Porque en el momento en el que sabes bien de dónde salen tus clientes, dejas de vivir en ese bucle y dejas de vivir en esa urgencia. Y aquí, cuando dejas esa urgencia atrás, es cuando se produce una cosa completamente diferente. Así que si estás en el punto de trabajar mucho pero no sentir estabilidad, no es que estés haciendo las cosas mal, es porque te falta estructura. Así que si este tema te interesa, voy a ir subiendo más vídeos acerca de cómo construir este sistema paso a paso.